Hola, te habla Ilian Tejadas. Nuevamente te doy una cordial bienvenida a este rinconcito llamado Acento Venezolano. El día de hoy tenemos un súper invitado que esta conversación ha sido fabulosa y yo te voy a aconsejar algo de una vez. Búscate un cuadernito, la tableta, algo donde puedas anotar, porque todo este episodio trae mucha información de valor que sobre todo si eres migrante te va a ayudar en el proceso. El día de hoy tenemos a un amigo de hace muchos años que se llama Jack Giro. Giro es un venezolano de 52 años que emigró de Venezuela en el año 2010. A él le encanta trabajar con personas, se ha dedicado a la consultoría y al coaching desde 1997 y es facilitador de seminarios Insight desde el mismo año. Él disfruta viajar, aprender nuevas culturas, le encantan las historias épicas y la ciencia ficción. Escribió un libro que te lo recomendamos desde ya, que se llama Súper Resiliente. Estudió ingeniería en la Universidad Simón Bolívar y él considera que se transformó desde el concepto de ingeniero mecánico a ingeniero de vida. Hoy Jack viene a hablarnos de los 3 desafíos humanos para el inmigrante venezolano: el desapego, la adaptación y la aceptación. Hoy tenemos el gustazo de conversar con este hombre inmenso que abrió sus alas para extenderse al mundo. No te pierdas esta oportunidad de conocer este hombre de cerca y tomar todas esas perlas de sabiduría que nos deja en el transcurso de todo este episodio. Hola, mi querido Jack Giro, ¿cómo estás tú? Rato sin verte, un gusto de poderte ver. Gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, tú sabes que eres una persona que no solo admiro, sino quiero mucho y tengo el gusto de que somos amigos hace muchos años. Entonces, ¿cómo estás tú, Jack? Tanto tiempo. Wow, bueno, Elaine, gracias por la invitación. Bien, contento de estar aquí. He tenido la oportunidad de ver algunos de tus videos y me encantó mucho lo que estuve revisando y algunos fueron bien especiales y otros fueron como un poco emotivos, Mm. ¿sabes? Porque obviamente trae nostalgia, trae recuerdos, trae muchas cosas, ¿no? Sabes que una de las cosas que tratamos acá en la medida de lo posible, sobre todo cuando estás fuera de Venezuela, es conectar un poco con la parte bonita de ser venezolano, con la parte, no tanto el ruido social entre tantos rollos que todos los conocemos, sino conectar un poquito con esa madre, ¿no? Con quién eres tú de pequeño, cómo te las pasabas en los Palos Grandes, o qué hacías en Caracas, o de repente el Ávila, o de repente incluso la Universidad Metropolitana, que es el punto en común entre nosotros. Entonces, ese tipo de cosas que traen como esa conexión hacia lo bonito, ¿no? Que al final forma quién eres. Pero no es un secreto para nadie en el tema de la migración, ¿no? El tema de ya uno considerar por razones propias o porque el sistema mismo te pide hacerlo, el tema de irte a algo que posiblemente no tenías planteado en unos años anteriores. Entonces, el tema de la migración hace como ese vacío en el corazón, indiferentemente cuántos años tengas o dejes de tener dentro o fuera, ¿no? Porque por lo menos en mi caso que yo me fui y volví, ¿no? Siempre queda como ese gusanito allí, ¿no? Entonces yo me voy a chuletear el nombre de nuestro título hoy. A mí me encantó cuando lo escuché, pero es largo, que no quiero cometer ningún tipo de error. Y dice, 3 desafíos humanos para el inmigrante venezolano: el desapego, la adaptación y la aceptación. O sea, es largo pero tan contundente, Jack. O sea, hay tan puntos claves que tienes en todo ese proceso de emigrar. Entonces, ¿por dónde comenzamos? ¿Por dónde te gustaría comenzar? Bueno, primero, voy a cumplir este año 13 años afuera, ¿no? Ujú, Eh, Aunque mis condiciones de emigrar no fueron unas condiciones planificadas, ujú, sino fueron un poco forzadas, ujú, igual tuve que vivir el proceso que vive una persona que emigra. La diferencia es que quizás la parte emocional tenía un impacto mayor porque al no ser planificado, uno cuando empieza a planificar un viaje o una salida o un cambio de trabajo, uno hace como una especie de duelo interno, ¿no? Entonces en ese duelo que tú haces dentro, tú vas como despidiéndote. Tengo amigas que cuando se fueron de Venezuela se despidieron, hicieron 10 fiestas, se volvían a despedir Yo y fui tenían una de 3 meses ellas. despidiéndose. Tenían 3 meses despidiéndose pero en mi caso, bueno, me tuve que ir de un día para otro
y definitivamente, y eso creo que es importante, creo que es importante considerar que necesitamos ciertas herramientas internas para que podamos manejar esa inmigración de una forma más asertiva. Ujú. Porque lo que yo he observado en la mayoría de los inmigrantes venezolanos que están afuera es que su foco principal, obviamente, es estatus migratorio, un trabajo donde generen recursos, no Mm. solamente para autosostenerse, sostener a su familia, sino tal vez enviar recursos a Venezuela. Y lo tercero, empezar como a sentirse en tribu o en manada, porque el Excelente. ser humano sigue siendo mamífero Ujú. y el ser humano ha sobrevivido en la existencia humana es porque hemos estado en manadas muchas veces. Ujú. Entonces, el emigrante ya se enfoca en eso de entrada, Ok. pero acompañándolo a toda esa parte externa, eso Ujú. tiene un impacto dentro, porque hay inseguridad, hay miedo, hay incertidumbre, hay temor, hay fantasías negativas, hay juicios, hay apoyos que supuestamente iban a ocurrir, pero después estos apoyos no ocurren, entonces ocurre frustración, etcétera. Entonces hay una cantidad de componentes que están asociados a emigrar que lamentablemente, digamos por la falta de preparación que tenemos en inteligencia emocional, no lo tomamos en cuenta. Y por eso es que muchos emigrantes al principio, su proceso de duelo es mucho más largo. Cuando tú me hablas de ese duelo muy largo, de pronto me sonó a que hay muchos que migran con un pie aquí y otro pie en Venezuela. Entonces, Exactamente. yo vivo en Miami, pero estoy pendiente de las noticias de Venezuela. No estoy, vivo en, qué sé yo, en Croacia, que en estos días entrevisté a un chico en Croacia, pero estoy pendiente absolutamente de todo lo que pasa en Venezuela. Entonces, como que no terminas de estar ni allá ni acá. No terminas Claro, como de esto, concretar. por eso fíjate que cuando hablamos de hacer esto, yo te dije que habían tres elementos que para mí habían sido Ujú. fundamentales, que eran básicamente estar entender qué era el desapego y cómo ejercerlo, luego la adaptación y cómo trabajarla internamente, y Ujú. luego un proceso de aceptación. En mi caso, que el desapego tuvo que ser mucho más forzado porque la salida no fue planificada, Ujú. empecé a darme cuenta que yo era responsable del nivel de dolor que yo le añadía al tiempo que yo estaba afuera, extrañando lo que obviamente extraña uno, que es su casa, sus cosas, su gente Ujú. y el estilo de vida que definitivamente era maravilloso en Venezuela, ¿no? En mi caso. Entonces, eh, ese desapego lo tuve que imponer, porque a veces uno necesita autoimponerse algunas cosas para Ujú. aprender a lidiar un poco toda esa situación de dolor que se hace presente. Ujú. Por ejemplo, yo hice lo contrario. Yo lo primero que hice fue que quité de mi televisión todos los canales latinos. Wow. ¿Y los amigos, Y hiciste amigos venezolanos o te desligaste de amigos venezolanos? lo que pasa es que en Miami es un dolor de cabeza porque Miami está lleno de venezolanos, Claro. aunque tenía amigos que estaban relativamente cerca y habían emigrado en la misma época que yo, me reencontré con amigos de infancia que tenía quizás 10 15 años que no veía y Ujú. que actualmente tienen hasta 25 30 años aquí en los Estados Unidos. Eh, Empecé a ser amigos de otras nacionalidades. Obviamente Florida es un área de mucho heterogéneo Ujú. del grupo. Me acuerdo que el primer amigo que hice fue un amigo de Colombia. Ujú. Me lo presentó una persona que yo había estudiado en Venezuela, entonces lo conocí, entonces obviamente ya había un vínculo y, y actualmente sigue siendo un buen amigo, ¿no? Ujú. Sí, sí te reconozco que como estaba emigrando y estaba como en el proceso de organizar mi vida, no tuve mucho tiempo al inicio de socializar. Ok. Quizás hoy en día sí me he permitido socializar un poco más. Lamentablemente, o a favor o a propósito, siempre la comunidad venezolana está mucho más cerca, Ujú. eh, pero tengo algunas personas amigas de Brasil, algunas personas amigas de Colombia, unas personas amigas de Cuba, que quizás y una persona de Perú, por ejemplo, que por más que sea, se han ido acercando y hemos empezado a establecer un vínculo. Claro, cuando tú estableces un vínculo, cuando emigras, es distinto a los vínculos que uno tiene en Venezuela, porque Claro. es nuestro lugar, etcétera. Entonces, el desapego que hice fue un desapego más de poder como asumir la realidad donde estaba
y soltar un poco la rutina, hábitos o ciertos contactos que tenía en Venezuela. Entonces, por ejemplo, quité la televisión en español, Ujú. quité todos los vínculos a redes sociales que tenían que ver con Venezuela, como páginas web de noticias venezolanas, etcétera. ¿Por qué? Porque había, bueno, en esa época que emigré, 2010, era todo muy como muy revoltoso, Uf, ¿no? estaba así. Y yo creo que parte del desapego implica poner tu atención en un lugar. Ok. Y si tú no pones la atención en un lugar, es como tú dices, que tienes un pie aquí y un pie allá. Entonces hacía chistes como, por ejemplo, mi mamá me llamaba y hablábamos, mi mamá sigue en Venezuela, y me decía, es que tu presidente, y yo, mamá, no, ese Besos no a es mi Miriam. presidente. Exacto, yo le decía, mamá, ese no es mi presidente. Claro. Mi presidente ahora se llama, Ujú, porque era parte de entender que tenía que soltar y ujú, tenía que abrazar, ujú. porque eso es lo que implica el desapego. Ahora, me sigo preparando mis arepas, me sigo yendo a comer a sitios donde pueda sentir el sabor de nosotros. Una fiesta donde no hayan pequeños no es fiesta. Ujú. Todo eso sigue presente, pero sí tuve que aprender a abrazar esa nueva realidad y la única vía es hacerlo a través del desapego, pero un desapego manejado con neutralidad, Elaine, porque yo conozco venezolanos que dicen, no quiero saber nada de Venezuela, entonces dicen que no son venezolanos. O A sea, yo eso soy ciudadano iba. americano ahora, pero yo no voy a estar diciendo ahí, es que yo soy ahora americano. Claro, si lleno una documentación, sí, porque Ujú, no tengo ni pasaporte venezolano, pero a lo que me refiero es que no sigo siendo el mismo venezolano y sigo siendo el mismo ujú, Jack. ujú. Y eso no significa, el desapego no significa rechazo, el desapego no significa cortar y resetear, porque tú reseteas, pero desde un lugar de amor. Claro. Quizás con la nostalgia de lo que había, pero no con el dolor o el apego asociado a eso que había. Ujú, Porque está bien sentir nostalgia, yo la siento y me ujú, encanta. En mi cuarto tengo una foto del Ávila ujú. y me gusta y, y tengo como un cariño especial por cosas y tengo muy buenos recuerdos y tengo todavía muy buenos amigos en Venezuela. O sea, yo no olvido eso, pero sí emocionalmente entiendo que hice como una especie de divorcio, Ujú, duelo, ujú, pero fue un divorcio y un duelo en buenos términos. ujú, Porque la nostalgia es fantástica cuando la ves desde el lugar del amor. Hay una ujú. palabra en portugués que no existe en el español que se llama saudade. Saudade es como una mezcla de que te extraño, pero te extraño bien, de que hay nostalgia, pero hay una buena nostalgia. Ujú. Nosotros los latinos en el habla hispana, la nostalgia la hemos asociado como a tristeza, como A que me hace drama. falta, como Ujú. que hay dolor. Y en realidad yo siento que cuando uno, y eso es una enseñanza de Insight, cuando uno va adentro y va a su corazón, todo está vivo ahí dentro. Entonces, las personas que he perdido están en mi corazón, el lugar donde nací está en mi corazón, las cosas que hacía que me gustaban, como, y no estoy haciendo publicidad, pero, o sea, un domingo en la pastelería Danubio para mí era lo máximo, Ujú. o ir a donde mi mamá a desayunar y comer panquecas en una terraza de un apartamento en Los Y en Palos. un post O sea, tuyo. esas son cosas que yo tengo mi conexión. O sea, extraño muchas cosas, pero las extraño desde un buen lugar. Y yo creo Ujú. que eso es importante, hacer el desapego, pero hacerlo con la inteligencia emocional suficiente de que puedas mirarlo desde un lugar de amor y paz, como lo que es. Pero, Y por eso te ejemplo, permite abrazar y ver las bondades del lugar nuevo donde estás. pero el desapego no es lo mismo que desarraigo. O se parecen, o son primos hermanos, o se Claro, lo confunden. que ¿Cómo es pasa el es asunto? que cuando tú haces un proceso de desarraigo, Ajá, tiene que haber desapego involucrado. ok. O sea, son como primos, pero es que al revés lo Sí. entiendo, pero de desapego a desarraigo es la que no lo entiendo. Es que en realidad el desarraigo va a ocurrir siempre primero, Ok, ok, ok. porque estás viviendo en otro lugar, ves nueva gente, otro tono de voz, Claro. nuevo clima, nuevo estilo de ropa, Ujú, etcétera. Y entonces tú obligatoriamente haces un desarraigo, claro, pero el desarraigo va ocurriendo de forma natural ujú, y si lo acompañas de un desapego manejado neutramente,
tú ujú. haces un desarraigo mucho más desde el amor. Okay. Eh, es muy difícil desapegarte primero que desarraigar, desarraigar, Desarraigarte. sí, porque tú siempre estás extrañando y hay emociones y sentimientos involucrados. Es que, sabes que escucharte me hace moverme también en mi experiencia, ¿no? Claro, todo el mundo tiene una experiencia diferente el otro punto que quería tomar es el tema de la suerte. Yo siento que, por supuesto, toda la vida es un aprendizaje y, por supuesto, cada paso que das me va a poner quizás un poco más como flor, que es el hecho de que tu alma sabe lo que tiene que hacer, aunque tú no entiendas por qué te estás moviendo en esa dirección. Y yo lo digo incluso desde mi versión con Chile, o sea, mi plan era irme para Italia, Chile ni siquiera estaba en mi panorama. Y donde me dieron palo, pero cochinero fue en Chile, ¿no? Pero ese Chile, de hecho, recuerdo una vez haber hablado contigo estando en Chile y me acuerdo tus palabras claras que fueron que me dijeron, devuélvete. Y yo, ¿qué? ¿Cómo me voy a devolver? ¡Qué horror! Y después con el tiempo, reflexionando, aunque yo no me devolví porque quería, porque yo me fui decidida que yo más nunca iba a volver a Venezuela, porque no sé qué, cuando yo vuelvo a Venezuela y empiezo a entender a Venezuela diferente, entendí por qué tenía que vivir lo que tenía que vivir para poder estar en la Venezuela de ahorita y poderla entender. Porque la Ailén de antes jamás lo hubiera podido entender. ¿Te acuerdas de la película Gravity? Claro. Cuando ella regresa a la Tierra y por fin logra respirar. Así yo me sentí cuando volví a Venezuela. O sea, era así como que, wow. Entonces, claro, hay gente que siente cambio de mí ahora, que creen que tiene que ver con acento, etcétera. Más que todo es una consecuencia, pero es una consecuencia de todo lo que viví en Chile, ¿no? Entonces, sí siento, volviendo a la pregunta, que el tema es un tema, yo siento en el fondo que es como suerte. Los países en los que migran se parecen a ti, Chile no se parecía a mí, pero tuve que vivir esa relación para poderla agradecer y poderla entender. Y yo saber ahorita que para allá yo no vuelvo, puedo ir de visita, pero para allá nada que ver, pero enfocarme en las cosas que sí quiero y cómo las quiero. Entonces, ahí empieza ese tema de la suerte, no suerte del universo, sino en esa suerte de algo que te corresponde, esa era la palabra que buscaba, de algo que tiene que ver contigo. ¿Tú lo piensas Eh, así? wow, bueno, sí, porque cada lugar tiene una bondad y una bendición, ¿no? Ujú, Siento que parte del proceso de desapego es entender que hay una bendición detrás de todo esto, ¿no? completamente. Yo en mis planes nunca, Ujú, nunca ujú, estaba a venir a Estados Unidos a vivir. ujú, Mis planes eran México, que fue a donde me fui primero, quizás Brasil, España, pero nunca Estados Unidos. Claro, como en este país la legislación de asilo y de protección a la persecución es mucho más sólida, obviamente la recomendación legal que tuve fue venirme para acá. Pero yo los primeros 2 años, te confieso, yo estaba con mucho apego y ujú. por eso me forcé un poco de corta la televisión, corta esto, seguía en contacto, pero estaba enfocado en poner mi energía en el presente y en lo que estaba viviendo en el lugar donde estaba. Ujú. Y obviamente me enfoqué en lo que normalmente hace todo emigrante, estatus migratorio, una oportunidad de trabajar y de obtener ciertos recursos y volverte parte de una tribu o una manada. Ujú. Claro, yo ya conocía a mucha gente, entonces eso se me hizo más fácil. El estatus migratorio obviamente demoró muchísimo, eh, pero bueno, se resolvió y el trabajo fue lo que salió mucho más rápido y empecé a manejarlo mejor. Pero internamente sí siento que lo que me ayudó es que como en mi caso yo no podía volver, el desapego era más forzado. No había mucha elección que hacer más Ujú. una elección interna de actitud y de entender que la realidad era esa. Entonces eso creo que me ayudó un poco mejor. Muchos venezolanos que migran, en el fondo tienen como la nostalgia de que si todo se mejora y eso vuelven, otros no, otros Sí, esa es incluso como la hasta cambian garantía de en el tono de voz. bolsillo, que si se pone la cosa chimba, siempre puedo regresar. Sí. Ujú. Otros he visto que manejan el
desapego diferente, como que no me hables de Venezuela, eso no me interesa. Y bueno, no es mi posición, no estoy de acuerdo con eso, pero quizás es su forma de manejar el desapego y la nostalgia, porque acuérdate que no nos enseñaron a cómo manejar el dolor. Entonces, como no nos enseñaron a manejar el dolor, entonces la mayoría de nosotros tiende como seres humanos a evadir, adormecer y evitar. Pero bueno, en mi caso yo lloré muchas veces, extrañé muchas veces, es que todo, hasta el sistema de salud, buscar. Me acuerdo la primera vez que me enfermé fuerte aquí. Wow, o sea, es que me acuerdo que lloraba, pero lloraba era de que no puedo ir a comprarme un antibiótico a la farmacia porque no te lo venden. Claro. O si te lo venden en una farmacia latina los venden, el precio es altísimo porque no tienes el seguro. Porque aquí todo funciona a través del seguro médico y los costos de las medicinas son altos y obviamente los seguros manipulan un poco el tema de precios para que entonces tú tengas una dependencia con el seguro. Entonces hay cosas del sistema aquí que no me gustan, no me agrada, pero hay cosas del sistema que sí, que funcionan, me gusta, me agrada. Y obviamente parte del desapego y de abrazar lo nuevo me funciona y me lleva a esa segunda clave que es como adaptación. Porque en realidad adaptabilidad es complicado. Por eso es que a mí me da risa que la mayoría de los venezolanos viven juntos en zonas en donde normalmente hay venezolanos. Tengo una amiga que quiero mucho, coño, que es una de mis mejores amigas, Mariana Machado. Ella se fue a Missouri a vivir. Y me dice que en Missouri encontró una pareja de venezolanos o algo así. Sí, los que O sea, a ella lo que la rodea son americanos. Exacto. Su trabajo es con americanos. Ella incluso, cuando hablamos en español, se le salen palabras en inglés. Su hija, que es mi ahijada, casi no habla español. Entonces, yo veo esa situación y digo, claro, en algunas áreas es más fácil adaptarte que en otras. En otras es como lo que me ocurrió a mí, es más forzado. Te tienes que imponer eso. El otro día estaba leyendo acerca de una comunidad venezolana en Islandia. Wow. Imagínate, o sea, porque uno, aunque sea en el colegio, escuchaba inglés y uno aprendió a entenderse en inglés porque nuestras películas en los cines eran en inglés con subtítulos en español. Claro. Ajá. Pero imagínate irte a un país o mi hermano que se fue a vivir a Alemania y tiene su esposa y su familia alemana. Me parece increíble eso. Ellos hablan español un poco, pero es impresionante. Y él mismo me dice, me da dolor de cabeza pasar el switch del inglés, porque en el trabajo le exigen en inglés, Wow. alemán por la familia o al español con nosotros. Entonces, uno va haciendo como amigos, como tratando de rescatar lo que había. Eso puede ser bueno si lo haces desde un punto de vista sano, y malo si pretendes vivir en un país nuevo con la realidad del país de donde venís. Claro. Eso no funciona. Claro. La adaptación tiene que ver con adaptarme, mira, forma, cultura, valores, normas. Aunque Florida es un sitio un poco de transición, tú vas más hacia dentro del país, los Estados Unidos, y hay un sistema de normas, cultura, valores totalmente distinto. Por ejemplo, aquí se paga impuestos. Claro. Aquí, para tú hacer un negocio, necesitas hacer una planificación, un business plan o un plan de negocios y asegurarte bien dónde vas a invertir, porque conozco muchos casos de venezolanos que han invertido mal aquí y que les ha ido mal aquí. En cambio, en Venezuela, me acuerdo que cuando abrimos Café Olé San Ignacio, me suena. Mira, sí, vale, o sea, los negocios en Venezuela en mi época eran negocios muy prósperos, donde tu recuperación de inversión era muy rápida. Aquí la recuperación de inversión del negocio ocurre cuando vendes el negocio. ¿En serio? ¿Tanto así? Sí, porque tú recuperas, pero la recuperación es muy pequeña, no como Venezuela, y normalmente aquí cuando tú vendes el negocio
o lo que llamaban en Venezuela el fondo de comercio, es que tú empiezas como a recuperar el grueso de tu negocio. Mm, Pero no, o sea, es diferente. mm, Y obviamente eso requiere adaptabilidad. El ser humano lo desafía mucho la adaptabilidad porque salir de la zona de confort también a nosotros los venezolanos nos desafía mucho. Vivíamos en un país donde teníamos todo, teníamos todos los recursos y no entendíamos lo que era emigrar y ni siquiera estaba en nuestra mentalidad, en nuestro mindset, no estaba emigrar. Por mm, eso que para el venezolano se le ha desafiado mucho emigrar y entender que hay otras culturas. Yo creo que a mí lo que me ayudó, Len, es que como yo facilito Insight, yo viajaba mucho. Yo prácticamente la mitad del año yo estaba fuera de Venezuela mm, y pasaba semanas y semanas en México, en Brasil, en Argentina, en España, claro. y para mí era una dinámica de lenguaje, idioma, cultura, y a mí me gusta convivir en la cultura. O sea, Mm, yo no llegaba, daba el curso y me iba, yo me quedaba unos días, es parte tengo de ti. amigos Ujú, de esos países, incluso muchos de mis mejores amigos no son venezolanos, son personas que viven en esos países. ujú, Incluso cuando tuve mi situación y mi crisis de irme, quienes más me apoyaron fueron las personas de esos países, no ujú, tanto las personas de Venezuela. Entonces, yo hice lazos. Y para hacer lazos hay que entender la cultura y adaptarte a la cultura, adaptarte a la comida, adaptarte al cine, adaptarte al teatro, adaptarte a las salidas a un barcito, los tonos, las palabras, los gestos, la ujú, forma de relacionarse. A mí me gusta eso. Y eso se hace fácil para emigrar. mm, Pretender que imponemos lo nuestro es parte del ego mal manejado de los venezolanos y yo creo que sí es importante tener como un ejercicio de humildad y de compasión con nosotros mismos para adaptarnos mucho más fácilmente a la otra cultura, porque la otra cultura también tiene cierta discriminación y rechazo, porque ujú, hablamos diferente, nos comportamos diferentes, hablamos diferentes y ujú. reaccionamos diferente. Entonces, eso hay que manejar. Claro. Oye, te quería por una parte pedir disculpas, pero después me dio risa. De pronto en el fondo escuchaste el señor que vendía tomate. ¿No lo escuchaste? Sonaba No, durísimo el cambio. Y digo, bueno, puede ser algo para que él recuerde la época cuando vendía el me camión. acuerdo del amolador. Ah, no, aquí pasa son las verduras y como es de día, pues ahora no los fines de semana, sino cuando ellos les provoca. Y lo otro era que me llama, o sea, quiero hacer clic con el tema, cuando tú te adaptas también tienes límites para esa adaptación, porque yo recuerdo en mi época de adaptación, yo decía, bueno, yo tengo que comenzar a hablar chileno, pues, o sea, si voy a empezar a hablar de taco, que es el tráfico, voy a empezar que voy a ir a la pega, que me duele la guata, que voy a ir al tuto, que es a dormir, o sea, y me adapté en todo aquello, pero lo que sí no quería cambiar era mi acento. El acento era como Ujú. mío, era era como mi propiedad. Y yo recuerdo que mucha gente en Chile me decía, mucha gente no, vamos a decir que el grueso de la gente que me rodeaba me decía que yo hablaba mal y que yo necesitaba empezar a hablar como ellos o con su forma particular de hablar, porque si no la gente se iba a burlar de mí. Y yo en mi mente trataba como llegar a ese punto medio de que, ok, déjame achilenizarme un poco, pero yo no quiero dejar puedo cambiar incluso el acento, pero hay cosas que son mías que no las quería, o sea, no eran como negociables. Entonces, ¿existe algún tipo de límite? Mira, bueno, en mi caso, como yo viajaba mucho, yo me obligué a neutralizar el lenguaje. Ok. Algo que yo le doy feedback mucho a facilitadores de Insight Ujú, es que necesitan desvenezolanizar ujú, o ese lenguaje típico de su país, porque, por ejemplo, cuando yo daba Insight en México, ujú. móntate en el caballo, ellos no entienden qué es eso. No, yo tampoco. O sea, tú te subes al caballo. Ah, claro, ya entendí, claro, claro. Eh, por ejemplo, agarra el carro y ve allá. O No, no, o en España cuando dice me caí al piso, diciéndose en España. sí. Entonces, eh, yo desvenezolanicé. Por ejemplo, Eso. algo que mi primera desvenezolanización
fue incluso antes de emigrar. Yo dejé de usar la palabra carro. Sí, Yo de hecho empecé a yo en usar la España palabra digo auto. auto, digo auto para todo, yo ya eso me acostumbré también. Y tengo Rodrigo Rangel, que era el director de Inside México en una época que yo iba mucho. Ujú. Él se burlaba del móntate en el caballo y agarra la puerta y esas cosas. Ok. Y yo me río mucho y yo me fui educando en eso. Ujú, Otra cosa que nosotros tenemos que aprender a pronunciar, porque el venezolano sí habla un poco mal el español. ujú. O sea, nosotros en vez de decir vaca, decimos vaca. Exacto. En Sí, vez de decir verde, decimos verde. verde. Y cuando tú vas por lo menos a Brasil, que la pronunciación de la B y la V es Ujú, importante para que la gente te entienda, la ujú, gente no me entendía cuando yo decía vaca, ujú. porque ellos tienen palabras como bacán. Claro. Entonces, bueno, dicho Ajá. esto, me tocó neutralizar. Ujú. Algo que me pasa es que si me reúno mucho con venezolanos, me venezolanizo. Claro, pero es natural. Pero cuando no, intento estar muy consciente de neutralizar el lenguaje y eso no tiene problema. Ujú. Me gusta porque mucha gente me lo dice, me dice, ¿de dónde eres tú? Cuando me dicen eso yo, Epa. no, sí es obvio que soy venezolano, pero por ejemplo mi hermana que vive en Argentina, Ajá. yo escucho a Arián y Arián habla argentino. Ah, Arián toma mate, ya no toma té. bueno, pero es Claro, rico. tiene años ahí, pero Ajá. ella habla, usa las palabras quilombo, no sé qué, y yo me río. Pero está fino. Incluso hay chiste entre los hermanos donde decimos que ay, Arián habla argentino, pero para ella se le hizo muy fácil y ella se adaptó y obviamente creo que el lenguaje, si tú todo el tiempo estás escuchando un tono, Ujú. por lo menos yo cuando paso mucho tiempo en España, se me sale el venga, venga, Mm. vale, y lo digo y vuelvo para acá a Miami y digo, ah, sí, venga, dale, venga, venga, vale, vale, dale. O Ujú. como, sí, 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 no, 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 no. O sea, Exacto. expresiones muy de ellos que Ajá, a mí me gustan. Es claro. que creo que la adaptabilidad implica Ujú. entender que estás en otro lugar y otra cultura. Tiene que ver un poco con Todavía sí, flexibilidad, ¿no? claro, Ujú, implica ser flexible totalmente. Mi ujú, hermano me regaña en Alemania en la bicicleta porque hay canales de bicicleta, hay ujú. paso de peatones de bicicleta, Guau, hay multa al que infringe eso. qué bueno. Entonces, él me dice, si no quieres que nos multen, por favor, Ujú. eh, por lo menos el metro en Múnich, que es donde vive mi hermano, o el tranvía, tú no tienes que pasar por un lugar para pasarla, La para pagar. validación. Ajá. Tú vas con una tarjetita y plin, Ujú, plin, ujú. y el conductor, todo, el sistema confía en que tú lo hagas. Exacto. Pues yo veía que no había ni barra. Nosotros en el metro de Caracas la barra, la gente se saltaba la barra. Entonces, Sí, la sí. barrita, todo porque quizás nosotros, como nos educaron, necesitamos más consecuencia firme de infraccionar o de infringir la ley. O supervisión también, ¿no crees? Porque en el metro Bien, la gente tenía un comportamiento en nuestros metros de antes. O sea, el claro. metro se comportaba, la gente se comportaba diferente cuando entraba en el metro. Entonces ahí no botaba comida, no hacía nada, Yo estaba me bien. acuerdo una vez un parlante, fíjate, yo digo parlante, yo no digo corneta. Ajá, Un parlante dijo, baje los pies de la silla. ajá. Yo me acuerdo. Tú viajas a otros países y como ellos ya tienen años y Ujú, años de normas con un ujú, sistema de cultura y valores distinto al nuestro, no estoy diciendo que sea mejor o peor, sino diferente, ujú. y para ellos cumplir una norma es mucho más fácil que para nosotros. Por ejemplo, yo viajo a países donde la bocina del auto no se suena, no la suenan, Y pero en en Miami Estados aquí todo Unidos el mundo multan, Estados Unidos multan si tocas la corneta, ¿no? hay sitios que sí, en Europa también, pero Ajá. imagínate, y aquí yo medio estoy parado en el semáforo lento y ya me están tocando la bocina, como si Ujú. estuviera en Caracas, Sí, sí. porque nosotros traemos lo nuestro y Ujú, hacemos un híbrido con lo que recibimos y es ujú, adaptación. ujú.
Yo pienso que para que tu proceso de desapego sea mucho más fluido, Ujú, necesitamos tener una adaptabilidad mayor y ser más flexible con la realidad que estamos viviendo y quizás un poco de dejar esos vicios, porque ujú, lo bueno del venezolano no, la camaradería, la amistad, la amabilidad, el respeto, eso no, la generosidad, el abrirnos las puertas de nuestras casas, eso no ocurre en otros países. ujú, ujú, Más bien cuando en otros países te abren las puertas de su casa, eres privilegiado. ujú, No, nosotros abrimos la puerta de la casa, mira, oye, un amigo a tu casa, una amiga a la fiesta que da, tráelo. O sea, nosotros somos súper abiertos. Eso, mantener eso es hermoso, yo soy pro mantenerlo. Pero ujú, nosotros tenemos vicios de nuestro propio sistema de cultura y valores que yo creo que quizás hay que alinear. ujú, Y entender que en la nueva realidad quizás no era lo que funcionaba en nuestra cultura y valores sí, pero ujú, en una cultura y valores diferentes, no. ujú. ¿Y en qué momento? Pero si no hay juicio y ley, no hay problema. Ok. ¿Y en qué momento viene la aceptación? Bueno, cuando tú no haces un desapego ni una adaptabilidad, como digo yo, fluida, Ujú, sin juicios, desde el amor, desde tu esencia neutra, ujú, sino la haces como intentando imponer, se te hace muy desafiante la aceptación de donde tú estás. Entonces, ahí donde yo siento que cuando tú te desapegas y tienes una muy buena adaptabilidad, tu ujú, proceso de aceptación es mucho más relajado y ujú, puedes entender que si sientes un poco de, porque yo he escuchado noticias de gente que, venezolanos que manejan los medios en España, por ejemplo, o en ciertas ciudades de los Estados Unidos, que explotan y entonces te explotan y explotan al venezolano. Perdóname, ujú, yo sí era un buen jefe y lo reconozco y cuando voy a sitios me he encontrado a personal de Café Olé trabajando en Chile, en España, y me ven, me abrazan, o sea, me pasa. Pero ujú, yo sí sé que yo era un buen jefe, pero yo viví como consultor en Venezuela, vi muchos procesos de explotación, ujú, muchos procesos de maltrato físico, psíquico y económico, ujú, manipulación, vi cosas horribles. Entonces, cuando yo veo a los venezolanos quejándose de maltrato y discriminación, yo vi eso en Venezuela. Y la claro, primera discriminación era en la puerta de las discotecas, cuando había un portero que te señalaba con el dedo y es tú verdad, entrabas o no entrabas. Y es si le verdad. daban un dinero por debajo mesa, en la mano cuando lo saludabas, siempre te dejaba entrar. Ujú, Entonces, a mí me da risa. Yo te voy a decir algo. Yo, en Europa, jamás me han prohibido entrar en un lugar. claro, Jamás. Pero en Venezuela, en Caracas, me pasaba la mitad de las veces que salía. en Cuando se serio, enteraban que era dueño de un negocio medio conocido o llegaba con un mejor carro, entonces ahí sí me dejaban entrar. en serio, jamás imaginé que te Sí. pasara eso a ti. Mira, acuérdate que yo tenía una época un carro Ajá, bueno y tenía el escarabajo. El claro, escarabajo ¿cómo era mi olvidarlo? carro. Y yo andaba con el escarabajo porque no me gustaba andar con el escarabajo. Ujú, Y yo a veces llegaba a sitio con el escarabajo y me veían raro, mm, pero porque lamentablemente en ciertas culturas, más las latinas, el ujú, tema de la imagen claro, en Venezuela es muy era, importante. era un tema que le daba prioridad. Pero mira, a mí me pasó cuando yo vivo ahora en Miami en otro lugar, pero cuando llegué originalmente vivía en el norte de Miami y me acuerdo que una vez yo vi a un tipo, mira, olía un poco mal, un poco sucio, no estaba sucio de calle, pero un poco sucio, medio hippie. Y yo le pregunto al del condominio, la asociación, le dicen aquí, oye, ¿y este quién es? Ese es el dueño de 17 apartamentos en este edificio. Lo que pasa es que es un millonario que ya está retirado, ahora tiene vida hippie. Ese millonario retirado de vida hippie, va a la puerta de una discoteca en Caracas que lo miran raro y Claro, no lo dejan entrar. Mira, más discriminación. En el colegio ni te cuento. Aquí ahora hablan del bullying y todo eso. Mira, muchas veces me discriminaron por nerd en el colegio. a mí me decían la monja.
Sí, hacían chistes con lo del nerd, hacían chistes con lo del gay y todo eso. Y yo sentía, o sea, en verdad yo no me lo tomé personal, pero sí Claro. había muchísimo. Entonces yo veo, claro, pero estabas en tu refugio, ibas a tu hogar, tenías a tu tribu, a tu gente, tu país, tu lugar. Claro, obviamente la discriminación, el bullying se siente mucho más fuerte Ujú. cuando entonces estás fuera de ese entorno que te protegía, Claro, pero sigue siendo el mismo que había en Venezuela. claro. Claro, aquí puede ser más hostil, porque es otra cultura, es Ujú. otro sistema de valores. Entonces, quizás aquí sí puede ser mucho más rudo, hostil, desagradable, y lo he visto, porque veo algunas veces esas noticias y digo, wow, pobre gente, pero sí ocurre aquí, pero es que en Venezuela también ocurría. Juicios hay en todos lados, separación hay en todos lados, segregación hay en todos lados. Mira, nosotros en la universidad, yo estudié en la Simón Bolívar, y nosotros teníamos un compañero de clase que le decíamos de cariño el negro, pero le decíamos de cariño. Pero Ujú. nosotros tuvimos un profesor que lo agarró de servicio. Ah, ¿qué tal? Llévame los Claro, libros, tampoco. tráeme los libros, busca a mi mujer a la casa y tráela a la universidad, Wow. así, y él no podía hacer nada. Y era una materia muy clave de la carrera. Todo el que estudió ingeniería mecánica en la Simón Bolívar, cuando yo diga esto, ya saben del profesor del que yo estoy hablando. Y Wow. el profesor era una eminencia, brillante, pero el tipo era racista. ¿Qué tal? Ujú. Entonces, yo veo toda esta situación y digo, bueno, necesitamos aceptación, Ujú. porque van a haber momentos, Elaine, donde nos vamos a sentir solos, donde nos vamos a sentir desafiados, donde nos vamos a sentir discriminados, donde nos vamos a sentir segregados, porque es otra cultura, otro sistema, otra tribu, y nosotros para encajar es un proceso, no un evento, como Ujú. un tiempo, entonces necesitamos aceptación. No solo aceptación hacia afuera, aceptación hacia adentro, porque hay días que nos vamos a sentir tristes, mal, con Ujú. juicio, aceptación hacia adentro, aceptación hacia afuera, cuando vemos que eso ocurre y nos duele. Y ahí es donde se conecta con la tristeza del apego de qué pasa en Venezuela. Ujú. Mira, yo se lo dije recientemente a una persona que no le ha ido muy bien aquí, y yo le dije, ¿por qué no vuelves? Ujú. Porque si no eres feliz, no Claro. estás bien, no estás ni siquiera sosteniéndote económicamente, regrésate. Ujú. Yo porque no puedo regresar, De hecho, eso fue el pero mejor consejo que tú me diste. porque uno tiene que estar también donde sea feliz, porque yo creo que si tú tienes una mejor actitud, este proceso de desapego, adaptación y aceptación es mucho más alcanzable, más sólido. Entonces, si yo no puedo tener una buena actitud en el lugar donde estoy y no lo logro tener y pasan años y años y años y sigo atrapado en el mismo nivel, y no me Ujú. refiero al nivel económico, socioeconómico, en el mismo nivel de conciencia y no logro evolucionar, regrésate. Yo Ujú. tengo un buen amigo que vivía en Chile también y regresó. Ujú. Y él me dijo, me regresé ya y estoy feliz. ¡Wow! Ujú. Y obviamente para alguien profesional, Elaine, que quizás tenía un buen trabajo en Venezuela, tenía un carro o un auto y tenía un estilo de vida más o menos decente, que quizás volverse repartidor de Qué comida fuerte. es muy fuerte, o mira, masajista, escort. Es que lo hablo aquí porque lo he escuchado, Sí, sí, porque hay sí. gente que habla, estoy trabajando en una tienda de vendedor. Ujú. O antes era el director de finanzas de una gran empresa y ahora soy el administrador de un negocito. Sí, Pero sí. esos son trabajos, todos los trabajos son aceptables, pero he conocido y he escuchado venezolanos que tuvieron que dar masajes, ser Ujú. escort, Ujú. prostituirse un tiempo Ujú. y hacer cosas que nunca hubiesen pensado en su vida y haciendo el esfuerzo. Y muchos de ellos y de ellas salieron adelante y ahorita ya tienen estabilidad, pero fue muy duro emigrar. Sí, sí. Entonces,
creo que se requiere una profunda aceptación, una profunda compasión, y cuando digo compasión no es lástima, sino la compasión es como ese ejercicio de amor contigo mismo, entender, ok, es un día más, ya va a pasar, sigue adelante, sigue mirando en dónde puedes crecer y esto es temporal. Ujú. Y yo me decía eso a mí mismo el primer año especialmente, todo esto es temporal. Y la vida está llena de ciclos que son como consecuentes. Ujú. Entonces, consecutivos, perdón, y entonces se van llevando y llevando. Ujú. Pero yo creo que requiere la aceptación, entender que hay una realidad, la aceptación me obliga a tener los pies en la tierra, y como me obliga a tener los pies en la tierra, quizás hay que volver. O quizás hay que cambiar tu estilo de vida, porque también sé de muchos venezolanos que llegan pretendiendo tener el mismo estilo de vida que tenían en Venezuela aquí, con el carro, la casa. Mira, yo en eso sí fui Amén. muy medido, de verdad, y sigo siendo medido. Tú ves mi carro actualmente y es un carro muy sencillo y es uno de los carros más económicos del mercado, porque en verdad no tengo apego a la forma, sino al fondo. Entonces el fondo es, llévame, tráeme, tenga aire acondicionado y que ahorre combustible y que la huella de carbono sea menor para no contaminar más. Mm. Pero yo conozco venezolanos que no tenían ni cómo pagar una casa, pero tenían un gran carro. Sí. Incluso todavía lo veo. Vive en un estado un poco más ficticio, pero eso no ocurre solo en los venezolanos. Mucha gente que migra quiere mantener el estándar de vida que traía del lugar del pasado al Ujú. presente. Y bueno, y a veces cuando tú cambias de cultura y estás en el proceso de adaptabilidad, Es un no tema. funciona así. Vamos a hacer un juego estilo ¿Quién quiere ser millonario? Donde vas a tener Ay, una ese pregunta. programa me encantaba, Eladio eh, Lare. sí, entonces vamos a ver que estas conexiones acá con Venezuela, estamos versionando hacia Venezuela. Entonces, bueno, vamos a tener una pregunta con 4 opciones. Ay, La Dios primera, mío. la primera pregunta es, la famosa frase sembremos el petróleo es de opción A, Uslar Pietri, opción B, Rómulo Gallegos, opción C, Edgar Ramírez, opción D, El Conde del Guáchar. Opción A, Arturo Uslar Pietri. ¡Bravo! Uslar Pietri acuñó la famosa frase sembremos el petróleo en 1936, donde señalaba, cuando dije sembrar el petróleo, quise expresar rápidamente la necesidad angustiosa de invertir en fomento de nuestra capacidad económica sobre el dinero, sobre todo con el petróleo que se producía en Venezuela. Pregunta 2. Uy, El relámpago del Catatumbo se encuentra ubicado en A, la Sierra Nevada, B, el Hotel Humboldt, C, el lago de Valencia, D, el lago de Maracaibo. el relámpago del Catatumbo, yo creo que es al sur del lago de Maracaibo, ¿no? Eso es Opción D. correcto. A mí me da risa porque cuando yo hago estas preguntas me dan ataques de risa. Entonces yo creo que me descubren la respuesta porque me da risa. A mí todo esto me da risa. Aunque Mi- te voy a decir algo, yo creo que un maracucho contestaría eso mejor que yo, pero sí, es al sur del lago. Seguramente. Mira, el relámpago del Catatumbo, históricamente más conocido como la linterna de San Antonio o los faroles de Maracaibo, es un fenómeno meteorológico que se desarrolla en la cuenca del lago de Maracaibo en Venezuela, principalmente al sur de dicho lago en la cuenca interior del río Catatumbo. ¿Viste? Muy bien. La última, mi amor. Ojo, le digo mi amor porque le tengo mucha confianza y lo quiero mucho. 3. La sultana del Ávila es Manuelita Sáenz. B. Santa Teresa. C. Caracas. D. La Guaira. La Sultana del Ávila es Caracas, opción C. ¿Viste? Para que digas que hay preguntas para los caraqueños. Wow, soy 3 de 3. ¿Viste? No lo dudé ni un instante. ¿Sabías que Caracas recibe un alias único debido a su existencia? Aunque es poco común su uso, al menos así, en algunos tiempos que corrían, a Caracas se le conocía como la Sultana del Ávila. Bella Caracas. Sí, vale, yo sí extraño eso, de verdad. Yo me acuerdo que en la última etapa de mi vida en Caracas, Ujú.
yo tenía una muy buena vista del Ávila y en verdad es fantástico. Ujú. Esos días azules cuando está verde, 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 No, verde. y si vieras los atardeceres que están ahorita como naranja, magenta, qué lindos están los atardeceres ahorita, y yo que, wow, esto Y para tirar cuando llueve mucho ese olor a, la tierra. bueno, claro, acuérdate que yo, parte de mi infancia y adolescencia viví en Los Palos Grandes, Ajá. ese olor natural de la montaña, que Sí, sí, como, no, fantástico, sí, sí. fantástico. Yo tengo, de eso tengo mucha nostalgia, mucha. Mm. Mira, sabes que hay una parte donde nuestros invitados anteriores le dejan una pregunta a los próximos invitados. Aquí lo que buscamos más que todo es el hecho de interconectar los diferentes entrevistados. Y yo tengo a alguien por aquí que te dejó una pregunta con un poquito de trampa porque esta persona sabía que iba a ser para ti, pero es una persona que te conoce. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando regreses a Venezuela? Una muy buena pregunta porque me lo he preguntado varias veces. Ajá, Bueno, no, lo primero que haría cuando regrese a Venezuela es ir directamente a casa de mi mamá. ajá. Directo, directo, directo. Pero más por un tema familiar y eso. Ujú. Y, y lo segundo que haría, que ya quizás es más como, eh, me iría a la pastelería Danubio a comerme un cachito de jamón, un pastel de jamón, perdón, no cachito de jamón, un Ujú. pastel de jamón y un cachito de manzana con un jugo de naranja natural. Qué horrible, pero pensando en comida. Eh, Otra cosa que pensaría apenas volvería, me encantaría ir por la Cota Mil y ver el Ávila, estar cerca, ¿sabes? Esa vista desde la Cota Mil es fantástica. Creo que haría una reunión de amigos también, podría ser, Ujú. solamente para ponernos al día, algo así. Sí, eso. Creo que por ahí va. Pero creo que lo primero que haría es ir a donde mi mamá. Muy bien. Yo aplaudo ese día que llegue pronto y poner los pompones para que eso pase prontito. Si estamos hablando de un tema que tiene que ver con todo el desafío de emigrar, eh, y lo chequeamos en palabras bien puntuales, ¿cuál sería ese mensaje final que nos dejarías como para cerrar un poco el tema y entender que, bueno, eh, el proceso, por supuesto, viene de adentro y hay que estar bien consciente de que estás en un proceso, ¿no? También hay un proceso de adaptación, tal cual como una de las palabras que señalaste. Entonces, ¿cuál sería ese mensaje final? En- a todo el que migra, yo le diría que tiene que hacer una inversión importante en su trabajo interno para que el proceso de migrar se le haga más fácil. Cuando digo trabajo interno, eh, básicamente inteligencia emocional. O sea, yo no te puedo negar, Elaine, que Insight me ayudó muchísimo y las herramientas que me dio me sirvieron mucho para migrar, para que todo este proceso de desapego, adaptabilidad y aceptación funcionara mejor. Eh, Pienso que es importante rodearte de las personas adecuadas. Ujú. Siempre hay buenas personas donde migras. No discrimines que sean venezolanos o no, pero sí hay buenas personas. Y a veces hay que abrirse a confiar. Mm. Y creo que lo tercero que recomendaría es que necesitamos tener como dentro una conexión o estar más atados a nuestra fe. O Mm. sea, mis noches de oración, cuando comencé a migrar, era, o sea, yo oro, ¿no? Todos los días, pero esas noches de oración eran tan poderosas, tan profundas, tenían tanta devoción. Y creo que mantener mi conexión con Dios me ayudó para no sentirme solo y estar siempre acompañado. Y eso para mí es una gran verdad. Nosotros estamos acompañados, siempre. Entonces, creo que rescatar primero esa madurez emocional de adquirir herramientas emocionalmente que nos preparen
para llevar el proceso mejor. El tema de ser parte de y construir o acercarte a personas que le añadan valor a tu proceso de migrar. Siempre hay ángeles. Siempre el universo te envía personas que son valiosas, sabias, que es importante escuchar, porque a veces el ego no nos permite escuchar cuando estamos emigrando. Y lo tercero, tu relación con tu fe, pienso que es vital. Yo lo haría así, y te lo hablo de experiencia propia. Jack, y si la gente quiere hablar contigo, quiere comprar cierto libro, o de pronto quiere estar en tus talleres, o de pronto algún tipo de asesoría, ¿cómo hace para contactarte, seguirte en tus redes sociales? Si me siguen en mi Instagram, en mi Instagram, que es jgiraudh, en la bio del Instagram hay un Linktree, hay un icono que lo entras y ahí me puedes contactar. Está mi WhatsApp, está mi Instagram, está todo. Mis redes están abiertas, no estoy disponible y estoy a la orden. Incluso pueden comprar mi libro por Amazon. Si vives en un país donde Amazon no llega, pero lo puedes comprar por Amazon también, está en formato de audio y formato Kindle también. Entonces, no hay problema. Estoy también ahorita trabajando en mi segundo libro y quiero llevar mi experiencia y mi conocimiento a las personas. El libro que escribí, el primero, Súper Resiliente, habla muchas herramientas para los que migran, porque resiliencia, dentro de la palabra resiliencia está esto de desapego, adaptación y de adaptabilidad y ser flexible. O sea, resiliencia engloba todas esas palabras. Entonces, es una muy buena oportunidad de adquirir herramientas para fortalecer tu capacidad de ser resiliente y poder adaptarte mejor, ser más flexible, aceptar las cosas tal cual como son y desapegarte un poco de viejas estructuras. No me refiero a desapegarte de tu país y de tu arraigo, no, es desapegarte de las estructuras que no funcionan, que no funcionaban fuera de ti o no funcionan dentro de ti con respecto a dónde estabas y a dónde te estás moviendo. Excelente, me encanta. Mira, y el de audio es con tu voz. El audio es con mi voz, sí. Lo O sea, grabé que es con mi como que me voz echaras tú mismo el y, cuento. y yo te relato el libro. Qué Fantástico. Mucha gente me ha dicho que ha sido fantástico, pero incluso cuando lo grabé, se me salieron algunos momentos donde se me trancó la voz y me conmoví, porque estaba como relatando cosas y a la vez la vives. Entonces, fantástico. El audio está fantástico, de verdad. Pues ya saben, están todos los datos, igualmente bajo el nombre de Jack está sus redes sociales para que la puedan enganchar directamente y puedan hablar y comentar y decirle, atorméntelo, pregúntale de todo, que a él le encanta, pero le encanta. O sea, Y, les puedo asegurar que si una persona es accesible y siempre está dispuesto a darte ese minuto de claridad, definitivamente es Jack. Jack para mí es una persona que espero que si ya viste esto, repítelo, agarra un cuadernito y porque como ya se dieron cuenta, este hombre va como lanzando perlitas de sabiduría que de repente te hace clic y tú, cónchole, incluso uno de los grandes momentos de mi vida, algunos cuantos, están reflejados o enganchados en algunas frases o algunas recomendaciones de Jack que él ni se imagina. Así que yo estoy sumamente agradecido, amor. Quería estar y quiero serio, no decirte, decirte Aguilén, qué bello esta idea de rescatar lo mejor de nosotros. Es importante. Creo que todo lo que el esfuerzo que yo hago a nivel de principios, valores, de hacer mi trabajo, no importa el tipo de trabajo que tenga el venezolano que migra, nosotros me agrada y me hace sentir muy lleno escuchar en los distintos países donde viajo a trabajar, escuchar que mis mejores empleados son venezolanos, mi mano derecha es venezolano, la persona más, o sea, es cuando escucho eso, me hace sentir muy feliz y hace que el apego que pueda tener por mi arraigo, ese apego bueno, me hace sentir muy pleno. Y lo veo, o sea,
desde la que me corta el cabello cuando voy en Argentina, la peluquera es venezolana. O sea, y lo veo cómo trabajan, cómo se esfuerzan, cómo han salido adelante y cómo mantienen lo mejor de lo que somos nosotros. Y no lo peor, porque también he visto lo contrario, Claro. pero me hace sentir muy pleno que la mayoría sí es lo mejor y que lo logramos hacer bien, porque está en nuestra naturaleza y está en nuestra esencia. Me vas a hacer llorar, chico. Gracias, Giro. Ya dejé de decirte Jack, ya te digo Giro. Estoy feliz, de verdad, muchísimas gracias. Te mando un súper beso. Tú me conoces, tú sabes que estoy agradecido. Así que Gracias. No, y a la orden, feliz, de verdad.